Pero ahora, ¿qué necesitamos entender? Necesitamos entender cómo trabaja Dios. Ay, pastor, yo creo que Dios nunca va a revelar cuál es su modus operandi, cómo trabaja Él. No, si te das cuenta, si tú lees la Biblia, vas a encontrar que Dios te muestra así, sin tanto rollo. Te dice, así es como trabajo yo, así es como se hacen las cosas. Pero no, queremos hacer nosotros las cosas como nosotros nos parece mejor hacerlo. ¿Sabes qué pasó cuando le dijeron a Abraham, tú tienes una promesa, vas a tener un hijo? Ay, yo no puedo tener hijos, ya estoy viejo y mi mujer también. Ya nuestros cuerpos ya no es para dar y gestar vida. Y le dijo Dios, no, pues que sí vas a tener un hijo. Pero ¿qué pasó con Abraham? Que se desesperó, como todos nosotros, cuando Dios nos da una promesa y no vemos claro, nos desesperamos. Y queremos darle una ayudadita a Dios, un empujoncito, y lo que hacemos es que hacemos un desastre total, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. ¿Me dicen amén? ¿Sabes? Y entendiendo eso, perdón, esa parte de la desesperación, me trasladé a un pasaje bíblico. Si tienen donde anotar, anótenlo. Está en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, ahí está todo. Ahí está toda la historia. Léanselo en su casa, analícelo, estúdienlo. Porque te voy a decir una cosa. Y lo voy a decir con toda la responsabilidad sobre mis palabras. Se los voy a decir con toda la honestidad que cualquier otro orador parado aquí pueda tener. Todos hemos estado ahí, en ese problema. Todos hemos estado ahí, enfrente de esa enfermedad. Todos hemos estado ahí, enfrente de ese problema familiar, matrimonial. Todos hemos estado frente a un río que se desborda. No les quiero meter miedo con todo lo que están diciendo, la posibilidad de un tsunami aquí en Tapachula. Pero voy a agarrar un poco toda esa noticia, no para meterles miedo, sino para que puedan sentir lo que el pueblo de Israel en Josué capítulo 3 estaba sucediendo. Estaban frente a un río. Dice que era tiempo de cosecha, era el año de la cosecha y en ese tiempo el río se desborda. Entonces estaban frente a un río, el río Jordán, que se estaba desbordando prácticamente. Y había una sola instrucción de Dios. Una. ¿Cuál era? Les dijo, manden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto y que sigan caminando. Que sigan caminando y que no se detengan hasta que yo les diga. Imagínate ser uno de los sacerdotes que lleva el arca y de pronto estás viendo a metros de ti que hay un río desbordante. Que no hay instrucción de que te detengas. Y de pronto te dice detenerse. Tú dices, me detuve, no me tuve que meter al río como meterse al río Bravo de allá de la frontera. Oleaje, capaz no salgo vivo. ¿Se imaginan ustedes caminar por la vida y de repente te dicen, sabes, tienes cáncer terminal? ¿O tienes algún tipo de enfermedad terminal? O caminar por la vida y de repente, ¡pum!, tu matrimonio está a punto de ruina. Caminar por la vida y ¡pum!, te despidieron injustificadamente de tu trabajo. Vas caminando por la vida y ¡pum!, ves que tu negocio se está desmoronando. Caminando por la vida y de repente ¡pum!, sientes que ese negocio o que ese trabajo en el cual tú metiste papeles para entrar, no hay respuesta. O te dijeron simplemente, no, ya no estamos aceptando a nadie más. Miras el agua y sientes que por más que ores, por más que te esfuerces, la corriente solo se hace más fuerte. Llega un punto en que te estás tan agotado de pelear con las consecuencias de tus errores
Estás tan agotado de pelear con la mala suerte. Pero lo que realmente nos quiebra no es eso. No es el problema, no es la enfermedad, no es el despido injustificado, no es el negocio en quiebra, no es la quiebra de tu matrimonio. No, eso no es lo que realmente nos quiebra. ¿Sabes qué es lo que realmente nos quiebra? El silencio de Dios en medio del estruendo del agua. Díganme si no, si alguno no ha estado ahí. Padre, yo te pido por la sanidad de mi papá. Yo te pido por la sanidad de mi mamá. Yo te pido por la sanidad de mi hijo. Yo te pido por ese trabajo. Yo te pido por ese negocio. Yo te pido por mi matrimonio. Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses. Y solo hay silencio. Pareciera que tu oración solo pega a una losa de concreto y rebota entre las paredes de una cárcel. Solo escuchas el eco de tus propias oraciones. No hay voz de Dios. No hay una señal divina de parte de Dios. No ves ni siquiera, como dice el Salmo, no alzaré mis ojos a los montes y volteamos a ver el Tacaná y no vemos que venga ayuda. No vemos salida al problema. Eso es lo que realmente nos quiebra en nuestra vida. Sientes que Dios te abandonó en la orilla del río desbordado, o peor, sientes que Dios está en tu contra. Sientes que Dios pareciera que te llevara a la contraria en todo. Le pides restauración y te da ¿qué? Destrucción. Le pides sanidad y te manda más enfermedad. Pareciera, Dios, oh, ¿estás conmigo o estás contra mí? Esa es la parte que realmente nos quiebra. Esa es la parte que realmente esa es la parte que realmente a nosotros como cristianos que venimos, tocamos, alabamos, cantamos, adoramos, venimos a la iglesia. Vengo por ti, Señor. Vengo a adorarte, vengo a orar, vengo a entregar mi ayuno, vengo a exaltar tu nombre, vengo a escuchar tu palabra, pero no puede ser posible que de todo lo que yo estoy haciendo, solo reciba un silencio tuyo. Solo reciba ese silencio ensordecedor. Pero, ¿y si te dijera yo que el problema no es que Dios no esté haciendo nada, sino que el problema es que no vemos dónde realmente Dios está obrando? ¿Qué vemos cuando llegamos al río desbordado? El río desbordado. No vemos otra cosa. No volteamos a ver, y por no voltear a ver no estamos viendo que Dios ya está obrando. Por no confiar en Dios, volteamos a ver que Dios ya está trabajando. Está trabajando a 30 kilómetros de distancia de donde estás tú parado en la vida. Tú te preguntarás, ¿cómo? ¿30 kilómetros? ¿Qué tiene que ver 30 kilómetros? Es lo que vamos a descubrir más adelante. Quiero que me presten su atención porque vamos a descubrir que esos 30 kilómetros, esta distancia de 30 kilómetros, yo le llamo la distancia teológica porque realmente está en tres historias de la Biblia. Ahí están relacionados esos 30 kilómetros y tienen mucho que ver con el milagro. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, ¿alguna vez tú has tratado, yo lo he hecho mucho, pero alguna vez has tratado de explicar de dónde vienes? Y para que puedan entender de dónde vienes, tienes que dar, por ejemplo, tienes que dar una referencia más grande, más conocida. Yo fui a Mérida, estuve un año viviendo en Mérida. Y si yo les decía a los de Mérida, hey, yo soy de Tapachula. ¿De dónde? No tienen idea de dónde está Tapachula. Les tuve que decir algo más grande para que entendieran dónde está Tapachula. De Chiapas, pues vos. Vos burro. De Chiapas. Ah, ok, en Chiapas está Tapachula. ¿No les ha pasado que tiene, por ejemplo, yo les digo, oiga, me dicen, ¿dónde vive usted? Vivo en la colonia Benito Juárez, casi en la entrada de Indeco.
¿Dónde queda? A 4 cuadras del reloj floral. Ya, tengo que dar una referencia conocida para que puedan vincularlo. ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿Sabes? A veces para entender nosotros dónde estamos, necesitamos una referencia de lo que hay a la distancia de nosotros. Hoy vamos a romper un poco este hielo con una verdad que seguramente te va a bendecir. Lo voy a decir así porque me encanta poner títulos muy llamativos. Dios es el Dios de los 30 kilómetros. Dios es el Dios de los 30 kilómetros. Y vamos a descubrir tú y yo, mientras cómo nos hagamos en el aquí y la ahora, vamos a descubrir tú y yo que Dios está construyendo algo a distancia de ti, pero que tú no lo puedes ver. Y ni siquiera lo vas a lograr ver si sigues todavía con el temor y con el miedo en lo que está sucediendo en el lugar donde estás. Mira, hace muchísimos años, así comienzan las buenas historias, hace muchísimos años, cuando Josué tomó el mando del pueblo de Israel, le dio una instrucción Dios a Josué para que el pueblo viera que Dios estaba con ellos. Les dijo, dile a los sacerdotes que carguen el arca del pacto y que caminen hacia el río Jordán. Escuchen bien, ¿quiénes son los sacerdotes? Los sacerdotes eran 4 elegidos del pueblo de... ¿Alguien sabe de qué pueblo era? ¿No? ¿De dónde es el pueblo? Perdón, ¿de qué pueblo son los levitas? A ver si alguien sabe. Alguien lee la Biblia, alguien estudia la Biblia. ¿De qué pueblo son los levitas? También los que están en transmisión en vivo pueden participar en los comentarios, anoten si ustedes saben de qué pueblo son los levitas. Se los voy a dejar en tarea para que lo estudien. Entonces, eligieron a 4 sacerdotes que eran levitas. Hagan de cuenta que yo elijo a Sammy, a Alexis, a Nala, a Ale y a Jesús. Ellos son de los levitas de aquí de Un Camino a Casa. Le digo, van a cargar el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, y van a caminar y el pueblo va a estar mucho más atrás de ustedes. El pueblo los vamos a seguir a ustedes. Ya les expliqué acerca de la alabanza y la adoración, lo que los levitas representan en la iglesia actual. Y no se van a detener hasta que Dios no nos diga que nos detengamos. Escuchen bien. Así lo hicieron. Agarraron el arca del pacto y caminaron. A metros de distancia, ellos logran ver un río que se está desbordando. Y piensan que nos van a decir que nos detengamos. ¿Qué nos van a decir que nos detengamos? Se acerca un río y no veo que Josué diga deténganse. No veo que Dios mande una señal. Nos vamos a ahogar. Alguien que diga que nos detengamos. Y ellos no se pueden detener porque no hay una orden de Dios que diga deténse. De pronto, a unos pequeños metros de distancia, da la orden que se detengan. Se detienen. Escuchen bien, se detienen. Y aquí tienes a un grupo de personas frente al río Jordán. Y esta es la etapa más peligrosa. No hay puentes, no hay botes, solo hay una promesa. Y una vez que se detienen, Dios le dice algo. Está diciendo hoy a ti. ¿Sabes qué le dice? Caminen hacia el agua. Escuchen bien. No les dice, espérense, voy a secar el río para que puedan pasar. No. Les dice, caminen hacia el agua. 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 Caminen
hacia el agua. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? ¿Cuál fue? Caminen hacia el agua. No se olviden de eso. Vamos a hacer una pausa ahí. En el mundo de los negocios hay dos terminologías. Es el upstream y el downstream. ¿Qué significa el upstream? Es el río arriba. Y el downstream significa río abajo. El upstream, perdón, es donde se crea, donde se fabrica, donde se produce el producto. Y el downstream es donde se vende, la mercadotecnia, es la logística para que salga de la fábrica y llegue hacia la tienda, y de la tienda llega hacia el cliente, el resultado final, el producto final. Te voy a decir algo. Dios trabaja río arriba, siempre. Dios siempre va a trabajar río arriba. Dios no solamente camina contigo, Dios va delante de ti. No solamente camina contigo, va delante de ti. Si Él va delante de mí, Él llega antes que yo. Acuérdense, los sacerdotes iban más adelante que el pueblo de Israel. Y los sacerdotes llevaban el arca, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios llegó antes que el pueblo de Israel. Y en todas las temporadas de nuestra vida, no importa cuál sea, enfermedad, crisis, desempleo, finanzas quebradas, no importa. Pero te digo una cosa, Dios llegó antes que tú. Él llegó mucho antes de que tú llegaras. Tú te sorprendes, no pensé jamás que iba a pasar esta situación. Dios llegó antes que tú. Dios ya estaba ahí antes de que tú llegaras. Mira, mientras tú te preocupabas o te preocupas por el borde del abismo, Dios ya está lidiando con la fuente del problema. El cruce del Jordán, mientras el pueblo estaba a la orilla, para que ellos pudieran cruzar en seco, río arriba, a 30 kilómetros de distancia de donde estaba el pueblo de Israel, en un pueblo llamado Adán, el Señor corta el flujo de agua. Y la Biblia literalmente dice que hace una pared, un muro, para que el agua ya no siga corriendo, a 30 kilómetros de donde estaba el pueblo de Israel. Escúcheme bien. Río arriba, a 30 kilómetros, Dios puso un muro para que el agua ya no siguiera fluyendo y el pueblo de Israel pudiera pasar el río Jordán. ¿Me siguen hasta ahí? El milagro no comenzó cuando ellos estaban en el borde del río. El milagro no comenzó cuando los sacerdotes estaban al frente del río Jordán. El milagro no comenzó cuando ellos llegaron al río Jordán. El milagro comenzó hace 30 kilómetros de distancia. Ahora, escúchenme bien. Imagínense un río acá frente a mí. Desbordante. Si yo a 30 kilómetros le corto el flujo de agua, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que el río se secara? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar si cortamos el flujo de un río a 30 kilómetros hasta aquí? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el río estuviera seco, para que el pueblo pudiera pasar? Échenle coco. Ustedes usen la imaginación. Son muy imaginativos todos. Todos somos imaginativos. Hasta para los chismes somos bien imaginativos.
¿Cuánto en que puede tardar en secarse un río? ¿Horas? ¿Años? Escuchen bien. Río arriba, Dios corta el flujo. ¡Fuck! Digamos que pone su mano y corta el flujo de agua del río. ¡Pum! Pero a la vez está gestionando la logística de la caravana del pueblo de Israel. Cuando les dice allá, deténganse, flujo de agua cortada, y después les dice, dile a los sacerdotes que caminen hacia el agua. No les dice que caminen hacia el río que ya está seco. No, caminen hacia el agua. Había agua todavía ahí. Y en cuanto el dedo gordo del pie de un sacerdote tocara el río se iba a secar. No sucedió de manera instantánea, mis queridos. ¿Me siguen hasta ahí? Alguien tuvo que llegar antes que yo para cortar el flujo de agua, y que en el momento exacto en que el sacerdote pisara el río, estuviera seco y el pueblo de Israel pudiera pasar. A ver si esto no nos abre un poco el entendimiento. ¿Cómo trabaja Dios ante las situaciones de nosotros? Nosotros llegamos al problema. Ay, no, qué problema. Señor, líbrame de este problema. Y estamos orando para que el Señor haga la obra que Él ya hizo desde antes. Porque Él llegó antes que yo a esa temporada de mi vida. ¿Por qué crees que la Biblia dice que Él sabe de lo que tenemos necesidad mucho antes de que tú y yo se lo digamos? Él ya sabe lo que vas a padecer en el futuro. Él ya sabe cuáles son las circunstancias que tú vas a atravesar en tu futuro. Pero te digo una cosa, Él llegó antes a ese problema y desde ese momento Él ya está lidiando con la fuente del problema. Por eso la Biblia nos dice, ¡hey! Ya no anden más por vista, caminen confiando en que Dios va delante de nosotros, peleando nuestras batallas, que Él ya va adelante. Él llegó antes que yo a ese problema. Y que Él ya está viendo cómo se va a solucionar ese problema. ¿Por qué no caminar por la vida confiando? Señor está conmigo, Dios es fiel. Y Él nunca va a dejar que yo me ahogue en el río, en ningún río. Que cuando yo llegue al borde del río, aunque yo vea un río desbordante, aunque yo vea un río que no piensa secarse, yo voy a confiar, yo voy a caminar hacia ese río, yo voy a meterme a ese río, y en cuanto yo ponga un pie en ese problema, en cuanto yo ponga un pie en esa enfermedad, en cuanto yo ponga un pie en esa crisis, el Señor ya lidió con la fuente. El Señor ya me dio la respuesta. ¿Por qué no caminar por la vida creyendo que las temporadas malas que van a venir en nuestra vida, el Señor ya tiene la respuesta? En el momento estamos orando y llorando porque escucha, Señor, mi oración. El Señor ya la escuchó. Antes de que tú se lo digas, el Señor ya sabe de qué tiene necesidad. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me van entendiendo cómo es este modus operandi de Dios? Porque eso no te lo estoy inventando, te lo estoy mostrando a la luz de la palabra. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Dios hace las cosas en el río arriba, en el upstream. El problema es que tú y yo estamos estresados viviendo en el downstream, en el río abajo. Solo vemos lo que nuestros ojos perciben en el momento. Vemos los resultados, vemos las dudas, vemos las deudas, vemos el problema, vemos la enfermedad, vemos la crisis, vemos la injusticia. Y estamos tan enfocados en eso que no nos damos cuenta de que hace 30 kilómetros de distancia, antes de que yo llegara, el Señor ya detuvo ese río para que yo pudiera cruzar. El Señor ya dio la solución para que yo pueda cruzar ese río de problemas, ese río de enfermedad, ese río de circunstancias. ¿Me siguen hasta ahí?
Y el Señor, ¿qué es lo que nos pide? Hey, iglesia, un camino a casa. Pasen tiempo conmigo río arriba. Pasen tiempo conmigo río arriba. Sí, en el mundo vas a tener aflicción. En el mundo vas a tener problemas. Es inevitable. Lo vas a sufrir, lo vas a llorar, te la van a hacer. Pero no te preocupes, porque yo, ¿qué dice? Ya te adelantó que ya solucionó tu problema futuro. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido esa enfermedad. Yo he vencido esa crisis. Yo he vencido esas circunstancias. Yo he vencido todas esas cosas que te vienen a ti. Yo lo transformo. Todo lo que venga del enemigo, incluso lo transformo para bien tuyo. ¿Cuántos me dicen amén? Porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos a quienes amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Cuántos aman al Señor? Muy poco. ¿Jesús amas al Señor? ¿Todos amamos al Señor? Entonces todas las cosas ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, no dice solamente las cosas buenas, son las cosas buenas, las cosas malas y las peores. Bueno, la vida pareciera que fuera así, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo peor. Así había una serie en Canal 5 de eso. Ahora, ¿cuál es el significado espiritual para el río abajo donde estaba el pueblo de Israel? El downstream o el río abajo significa, o más bien es el lugar donde enfrentan las consecuencias, las distracciones, las decepciones. Es donde el río Jordán, que se ve desbordado, se ve peligroso frente a nuestros ojos. Ese es el río abajo. Y vivir solamente viendo el río abajo significa estar abrumado por las noticias. Claro, nos dicen, hey, han habido más de 38 réplicas de temblor en Tapachula, que te dicen que las placas tectónicas del cinturón de fuego se están separando, se están fracturando, se están quebrando. Una posibilidad de abrir un boquete en el mar que está aquí a cuántos kilómetros de Tapachula, de las costas de Chiapas, donde el agua puede entrar y empieza el fenómeno llamado mar de fondo, y de pronto las aguas del mar que vienen a llenar lo que hace falta provocan lo que nosotros conocemos como tsunami. Yo entiendo que eso nos pueda dar miedo. Y no es un tema menor de que, ay, que vaya a suceder. La naturaleza así es, pero la naturaleza se rige bajo la voz de un ser supremo y soberano que es nuestro Dios. Y nuestro Dios tiene la última palabra. ¿Me siguen hasta ahí? Yo entiendo que el de las placas tectónicas provoquen estos terremotos, bueno, más bien sismos que hemos estado sintiendo. El más reciente de 7.5, claro, nos sacó el aire, se nos fue el espíritu. Más los que estábamos en segunda planta, pues sí la sentimos algo fuertezón. Pero sabes, yo he decidido no vivir solo viendo las noticias malas en río abajo. Yo decido caminar en fe, en que Dios, antes de que yo llegara, ya solucionó la situación. Y que Él sabe lo que va a suceder. Y que Él sabe cómo vamos a librarnos de esto. Y que Él sabe que ya todo lo tiene en su control. Y que me toca a mí no decirle ni opinarle, simplemente descansar en la confianza de que Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Me siguen hasta ahí? Mira, Dios no te dice que no dudes, porque al final es una cuestión humana con la cual nosotros traemos en nuestro ADN. Siempre vamos a dudar río abajo. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista, siendo Juan el Bautista el primo prácticamente de Jesús,
dudó, tuvo dudas en la cárcel. Le dijo a su propio primo, al mismo Hijo de Dios, al que él por muchos años predicó en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas, que vendrá el Salvador. Yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí, que no soy digno de desatar ni la correa de su calzado, él os bautizará con fuego del Espíritu Santo. Y cuando lo ve, lo bautiza y lo reconoce. Todavía dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz estrondosa en el desierto que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese Juan que vio todo esto que les estoy diciendo, le dice: dinos, o dime, ¿eres tú el Cristo o tengo que esperar al otro? ¿Eres tú el Cristo o tengo que esperar a otro? El mismo Juan tuvo sus dudas. El Señor no te dice: no dudes, porque si dudas ya contaminaste tu fe. No, es válido a veces dudar, es parte de nuestra humanidad. El Señor no te dice que no dudes. El Señor te dice, lo que te está diciendo es: mira lo que está sucediendo 30 kilómetros río arriba. Enfócate en eso. Duda, preocúpate, toma tus precauciones. No digo que no, pero no te olvides que lo más importante es lo que está sucediendo río arriba, 30 kilómetros de distancia. Yo ya tengo la solución. ¿Me siguen hasta ahí o no me siguen hasta ahí? ¿Sabes? El agua no se detuvo cuando el pueblo de Israel se reunió. A ver, vamos a hacer una reunión, vamos a estudiar el río. Miren, el río tiene tantos metros de distancia, la velocidad, su empuje, la fuerza, tiene tanto. No, el río se detuvo cuando uno de los sacerdotes, el dedo gordo del pie del sacerdote, tocó el río. Ahí sucedió el milagro. ¿Me siguen hasta ahí? El Señor trabajó río arriba. El Señor ya obró. Por eso cantamos: aunque no lo pueda ver, aunque no te pueda ver, ¿qué dice? Yo sé que tú estás, ¿qué? Obrando. Pero él pudo ver el milagro en el momento en que él pisó el río. El sacerdote pisó el río. Escúchame. No sé cuál sea tu problema que traes hoy. No sé cuál es la oración que tú le hayas dicho al Señor. Yo no sé si estás pasando por crisis económica, tu negocio no funcionó, o tienes crisis matrimonial. Yo no sé, los que están aquí, los que me ven a través de esta transmisión en vivo, yo no sé cuáles son tus problemas. Lo único que yo puedo decirte es que el Señor ya obró en tu vida. Él llegó antes que tú. Él ya vio el origen del problema y ya lo solucionó. Pero el Señor está demandando algo. ¿Qué está demandando el Señor? Pasos de, así se llama la escuelita, pasos de. Es que no me quiero aventar porque ¿qué tal y si no? Lo siento, el Señor te dice: camina hacia el agua. Es que no sé, no me quiero aventar, no quiero porque capaz y me lleva a la corriente. El Señor te está diciendo: camina hacia el agua. Para ver el milagro de Dios en tu vida vas a tener que mojarte los pies. Para ver el milagro de Dios en tu vida vas a tener que dar un paso de fe. Para ver el milagro de Dios en tu vida vas a tener que hacerlo. Para ver el milagro de Dios en tu vida vas a tener que aventarte, te vas a tener que mojar. ¿Me siguen hasta ahí? La fe no es tener un buen presentimiento. Yo tengo un presentimiento. No, la fe es actuar. Te lo voy a decir así: la fe es actuar como que si lo que Dios dice fuera verdad, incluso cuando no lo sientes. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es llamar a las cosas que no son como si lo fueran. ¿Me siguen ahí? Ahora, esta distancia teológica de los 30 kilómetros es lo que más me enamoró, que el Señor me reveló. Investigando, porque siempre he dicho: ¿por qué el Señor? Las referencias son el número, ¿qué? 7, ¿verdad?
Porque veo que 40 días, o el número 40 días, 40 años. Número 3, los 3 días, los 3 pasos. ¿Me siguen ahí? El número 12. Y me llamó la atención el número 30. Ok, vamos a investigar un poco. ¿Qué podemos encontrar? ¿O qué referencias hay sobre esta distancia teológica? La primera, obviamente, la que conocemos, el pueblo de Adán y Josué en el río, hay 30 kilómetros de distancia. ¿Me siguen ahí? Hay una promesa para el pueblo de Israel, que en los tiempos venideros iba a llegar el Mesías, el Salvador. ¿Y dónde creen que iba a hacer su aparición el Salvador? ¿Dónde? Los primeros milagros que la gente iba a ver. ¿Dónde era? La boda de Canaán. ¿Y en dónde se llevó? Ajá, pero ¿en qué lugar estaba? Les voy a dar una pista, empieza con C. Capernaum. La profecía decía que los primeros milagros de Jesús iba a ser en Capernaum. Escuchen, a 30 kilómetros de distancia entre Capernaum y Belén, en este pueblito estaban haciendo, creciendo, desarrollando, comiendo, aprendiendo. ¿Quién creen? El Salvador. A 30 kilómetros de distancia. Y Jesús viajó de Belén, de Judea, a Capernaum para que se pudiera cumplir la profecía. Ahora, ¿cuántos kilómetros viajó? 30 kilómetros. Excelente. Ahí le regalas una coca a Mateo de mi parte. 30 kilómetros. Ahora, ahí va otra. Mismo Jesús. Se le acerca el centurión, un centurión romano. Se la arrodilla. Y este centurión le está pidiendo por la sanidad de su hijo. Escúchame bien. ¿En qué lugar estaban el centurión y Jesús? Se los dije al principio. ¿Dónde? ¿Dónde comenzó los milagros? Estaban en Capernaum. Llega el centurión romano, se le arrodilla el centurión y le dice: yo te pido que sanes a mi hijo. Casi Jesús le dijo: tráeme a tu hijo o llévame con él. Señor, dos cosas. Primero, no soy digno de que entres a mi casa. Segunda, no está conmigo. Está en Cana. Cana de Galilea. Es un pueblo Cana de Galilea. Cana de Galilea. ¿Sabes cuánta distancia hay entre Cana de Galilea y Capernaum? Ya se pusieron las pilas. Quería ganarse la coca, pero te ganó Mateo. Entre Cana de Galilea y Capernaum, 30 kilómetros de distancia. Y le dice el centurión romano: pero no es necesario que vayas hasta allá, porque yo soy jefe y tengo 100 soldados a mi cargo. Si yo les digo ve, van, bien, vengan, vienen. Solo di la palabra y sanará. Jesús no tenía que estar presente físicamente, sino que a 30 kilómetros de distancia, que se haga conforme a tu fe. Y fue sanado. Tu milagro
lo que sea que estés esperando de parte de Dios, tiene una distancia de 30 kilómetros. El Señor obra sin importar río arriba, río abajo. El Señor llega antes que nosotros y Él ya obró a 30 kilómetros de distancia de nosotros. Mientras nosotros nos preocupamos por el problema actual, el Señor ya está en el siguiente, solucionando el siguiente problema y ya te dejó la solución a este problema que acabas de llegar tú. Porque Él llegó antes que tú. Ese es el título del mensaje de hoy. Él llegó antes que tú. Mira, la solución es sencilla, es práctica, es lo más lógico. Nos los han dicho tanto que ya se nos volvió trillado. Nos los han dicho tantas veces. ¿Qué te dicen, Manuel? ¿Qué te dicen cuando les cuentas que tienes un problema? ¿Qué te dicen? Que ores al Señor, pero que confíes en. Cuando tienes una enfermedad, confía en Dios. Confía en Dios. Y yo creo que esa palabra, como que a veces nos choquea un poco porque lo decimos tan, ¿cómo le podemos decir? Tan irresponsablemente. Lo voy a decir de esa manera. No estoy hablando mal. Lo digo a manera de yo comunicarme con usted. Lo decimos tan abierto que no le damos ese peso responsable de lo que estamos diciendo. Que cuando decimos, hey, confía en Dios, que Él ya puso una represa a 30 kilómetros de distancia, Él ya obró, Él llegó antes que tú a este problema, Él ya tiene la solución a este problema, porque la Biblia dice que aunque tengamos aflicciones en el mundo, nos está hablando de cosas a futuro, que no temamos porque Él ya venció, está hablando en tiempo presente, te está adelantando, hey, vas a tener problemas, pero no te preocupes, yo ya lo vencí.